Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, muy buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos. Que Dios bendiga su vida. Le doy gracias a Dios nuevamente por permitirme estar aquí de pie delante del pueblo de Dios y de los hermanos que están en sus casas, los cuales yo les invito para que nos hagamos uno en oración y le digamos al Padre en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, tarde, dándote gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí, Señor, para agradecerte, Señor, por todo lo que día con día has hecho en nuestras vidas y porque has tenido cuidado, Señor, hasta el día de hoy de darnos el alimento, esa palabra que da vida, que fortalece, que levanta y que también nos anima, Señor, para continuar adelante. Esa palabra que nos da fuerzas cada día. En el nombre bendito de Jesús, yo me pongo en tus benditas manos y también pongo en tus manos a este pueblo, Señor, el cual tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Que hables a sus corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, para poderme darme a entender y poder ser el instrumento, Señor, que tú has escogido para ser ese canal de bendición, por medio del cual tú sigues hablando, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo, que es el que da la palabra revelada, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Ayúdanos para que toda palabra que tú nos das, Señor, la guardemos, la atesoremos y tengamos cuidado, Señor, de que no venga el enemigo y nos la robe, Señor, para que estemos preparándonos cada día más, Señor, para el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Pues vamos a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y yo creo que pues es una palabra de aliento porque algunos tal vez tienen poco en el Evangelio, algunos tienen más, no sé cuántos años tengas tú, ¿verdad? Pero Dios conoce los tiempos, Dios sabe cuánto tiempo tienes en el Evangelio. Y déjame decirte una cosa, hermano, que el tiempo en el que tengamos en el Evangelio no nos asegura la salvación, ¿sí? Lo que nos asegura la salvación es que caminemos en obediencia a la palabra de Dios, que le creamos a Dios. Eso es lo importante, hermano. Y el nombre del tema, como tú estás viendo ahí en la pantalla, el nombre del tema que Dios puso en mi corazón, hermano, es la invitación a los cansados. Y aún, hermano, digo invitación a los cansados porque tal vez algunos de nosotros, o muchos, o la mayoría, o todos los que estamos aquí, nos hemos cansado, hermano, de continuar en el camino del Señor. Y en la Escritura lo vemos. El ejemplo que me viene ahorita a mi mente es el apóstol Pablo. Tú sabes que Pablo dice en la Escritura que fue un hombre que fue más perseguido y llegó un momento en el cual llegó momentos en los cuales hubo debilidad, porque uno de los significados de la palabra cansado es debilidad, ¿verdad? Es agotamiento, es agonía, y en esos momentos de debilidad que sentía Pablo, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque en la debilidad del hombre se perfecciona mi poder. Pero el ejemplo más importante, hermano, eso fue lo que me venía a la mente, Pablo, pero el ejemplo más importante que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que nos enseña el Señor a través de su palabra que Jesús es el Hijo de Dios, pero que Él dejó su trono, dejó su reino, dejó su deidad, su condición de Dios, hermano, y vino a esta tierra en semejanza de hombre o sea que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra era un hombre como tú y como yo. Era un hombre que comía, que dormía, era un hombre que también se cansaba. Pero Él, hermano, algo que quiero ir entrando, lo que vemos en la Escritura, en Juan capítulo 4 y verso 6. Tú sabes ahí, hermano, cuando Jesús estuvo predicando, cuando mandó a sus discípulos de 2 en 2, les dijo: vayan a todas las regiones, porque Él los mandó para que siguieran preparando el camino del Señor. Y les dijo Jesús: nomás no entren en tierra de samaritanos, en Samaria. ¿Por qué, hermano? Porque aún todavía no había llegado el tiempo para esa ciudad de Samaria. Porque Dios tiene un tiempo para todos.
Y Jesús fue enviado precisamente al pueblo de Israel, a las ovejas que estaban dispersadas, así lo dijo él en su evangelio. Y yo veo aquí, hermano, que todavía no era y cuando Jesús llega a Samaria, era el tiempo para recibir el evangelio de salvación por medio de Jesús. Antes Jesús le dice a sus discípulos, cuando los envía de 2 en 2, nomás no vayan a tierra de samaritanos. Todavía no llegaba el tiempo. Sin embargo, cuando llega el tiempo de Dios y la hora por Dios, hermano, señalada para que Jesús llegara a Samaria, resulta, hermano, lo que vemos aquí, es que dice que llegó a la tierra de Samaria, a la ciudad de Samaria, una ciudad que se llama Sicar, y había ahí, hermano, el pozo de Jacob. Ese pozo de Jacob, dice la escritura que cuando murió Jacob, se lo heredó esas tierras pues se la heredó a José. José era el dueño, pero lo menciona como el pozo de Jacob, en el cual las mujeres salían en la mañana y en la tarde para sacar agua. Y llega Jesús a ese lugar, y miren lo que dice. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, hombre, se cansó. En su recorrido, hermano. Miren, cuando vemos aquí en la escritura que Jesús, hermano, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre y nació a través del vientre de una mujer, hablando de teniendo la forma de hombre como nosotros. Y tú puedes ver que cuando Jesús, dice la escritura, que a la edad de 12 años se les perdió a sus padres y estaba en el templo. Y es lo que Jesús buscaba, era siempre, hermano, buscar hacer la voluntad del Padre, porque ahí mismo lo vemos en ese capítulo. Jesús siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Desde los 12 años él comenzó, hermano, se les perdió a sus papás, y sus papás asustados, ¿dónde está Jesús? Y se preguntaba uno al otro, ¿qué no andaba contigo? No, conmigo no está. Y dice que se regresaron, camino de 3 días, regresaron al templo y ahí estaba Jesús. Y les dice, cuando lo encuentran a Jesús, todavía que lo regañan, ¿verdad? Porque sí lo regañaron, le llamaron la atención. Y Jesús les dijo, ¿qué acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y a partir de ahí, hermano, yo alcanzo a ver un poquito más, porque podemos ver que a partir de ahí Jesús estuvo trabajando día y noche. Por eso cuando llegan a Jesús y le dicen, ¿sabes qué, Jesús? Vete de estas tierras porque Herodes, Antipas, te anda buscando para matarte. Díganle a esa zorra que mi Padre trabaja y yo también trabajo. Pero llegó un momento, hermano, en el cual Jesús se cansó. Él salía y predicaba, hermano, dejaba de predicar. ¿Y qué es lo que dice la escritura que hacía después de que terminaba de predicar? Era todo el día, hermano, en el cual él iba de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, predicando el evangelio de salvación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando terminaba el día, hermano, dice que él se iba a orar al monte. O sea que Jesús, hermano, era el trabajo, la obra que Dios puso en sus manos era algo, hermano, en lo cual no le permitía descansar. Pero un día Jesús le dijo a sus discípulos, véngase, vámonos aparte, pues sí lo han leído, en el cual dice, porque no tenemos tiempo ni para comer, y se los llevó a descansar aparte. O sea que Jesús y sus discípulos andaban día y noche, bueno, más que nada de día, porque Jesús era el que iba de noche. ¿Y qué es lo que hacía Jesús de noche? Dice que se ponía a orar para que el Padre le diera la dirección, para que le diera la guianza, la enseñanza que iba a dar nuevamente al siguiente día, porque él decía que las palabras que él decía no eran de él, sino que eran del Padre. Entonces cuando llega a Samaria, hermano, después de llevar una vida de mucho trabajo, ahí tú puedes ver, dice que llegó y se sentó junto al pozo de Jacob, cansado del camino. Cansado del camino. Y tú sabes lo que sucede más adelante. En lo cual llega a ese pozo, hermano. Bueno, pero hay una diapositiva que vemos aquí, mi hermano, en lo cual vemos al Dios Todopoderoso. Y dice la escritura, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor,
el creador de los cielos, ¿dónde me quedé? El creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Hermano, tenemos un Padre que no se cansa, un Padre que no se fatiga, un Padre que cuando ve, hermano, yo creo que el Señor nos está viendo en la condición en la cual nos encontramos, y muchos tal vez estamos caminando, hermano, pero con los hombros caídos. ¿Por qué? Porque venimos ya cansados, fatigados, ¿verdad? Por el trayecto del camino, por las situaciones por las que hemos vivido, estamos pasando. Pero hay una grande bendición, hermano. Hay una grande bendición. El Padre que no descansa, que está atento a tus oraciones, a tus peticiones, a tus ruegos. Y Él, hermano, Él es el que actúa nuevamente. Cuando tú le pides, hermano, que te dé nuevas fuerzas, Él te las da. Tenemos un Dios que no descansa, que siempre está atento, pero solo Él pide que abramos nuestra boca. Clama a mí y yo te responderé. Hermano, ese Dios todopoderoso, cuando vio a Jesús, hermano, dice la Escritura que un día salió Jesús al monte de los olivos y fue a orar junto con sus discípulos, y Jesús les dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. Y Jesús subió al monte a orar, hermano, y cuando estaba orando, Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la Escritura, hermano, que Jesús estaba en una condición cansado, hermano, afligido, estaba en agonía. Dice la Escritura que estaba llorando, porque dice que sus lágrimas eran como gruesas gotas de sangre. Y dice la Escritura que el Señor envió un ángel y le fortaleció. Entonces, cuando el Señor te ve en momentos de flaqueza, de debilidad, hermano, por cualquier situación, el Señor envía ángeles para que te fortalezcan. Porque Dios no descansa. Eso lo puedes ver tú en Lucas capítulo 22, verso 39 al 44, de cómo Dios fortalece a Jesús, el Hijo de Dios, en momentos de debilidad, de cansancio, hermano. Porque era tanto lo que venía cargando el Señor, hermano, en sus lomos, el ver la gente cómo lo menospreció, cómo lo rechazó, hermano, cómo lo trataba. Y nosotros, hermano, por cualquier cosa queremos tirar la toalla. Cualquier cosa nos queremos alejar de Dios, cuando Dios, hermano, y al que culpamos, lo peor es que culpamos a Dios. Es lo peor que hace el hombre. El culpar a Dios, echarle la culpa a Él. Como lo hizo, hermano, Gedeón, cuando le habló el Señor por medio del ángel. El ángel llega, hermano, para fortalecerle, porque dice la Escritura que llegó el ángel para fortalecerle y le dijo: Gedeón, no temas, el Señor está contigo, el Señor está con ustedes. Y la respuesta de Gedeón, ¿cuál fue? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué permite que vengan los madianitas y nos roben el grano, nos roben todo? Culpando a Dios. Porque dice que llegó el ángel para fortalecerlo. Estaba en un momento de debilidad, hermano, de flaqueza, que ya estaban a punto de tirar la toalla, y envía al ángel para decirle: a ti te ha escogido el Señor para que seas el libertador del pueblo. Hermano, entonces ese Dios que vemos aquí, hermano, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, hermano? Porque estamos en el Evangelio del Señor y necesitamos de Él.
Primeramente debemos de reconocer, hermano, que somos unos menesterosos, que necesitamos de Él, de su presencia, porque solamente por medio de Él, hermano, podemos levantarnos, porque Él es el que da nuevas fuerzas al cansado. En vez de que pensemos, no, Señor, yo ya voy a tirar la toalla, yo ya no quiero saber nada del Evangelio. Yo creo que ese es el peor error, hermano, que podemos cometer nosotros como hijos de Dios. El darle la espalda a Dios. Cuando tú has visto el poder, hermano, de Dios en tu vida, de cómo te ha librado de muchos peligros, de cómo ha tenido cuidado de ti, de que no te falte el alimento, porque, hermano, el alimento que tú comes es el alimento que Dios te da. Ese es el alimento que Dios tiene preparado. Hablando del alimento literal para tu cuerpo, Dios ya lo tiene preparado para tu día. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Padre, hermano, como dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ahí está hablando, hermano, yo te decía hace un momento, Él nos da el alimento que nosotros comemos, Él ya lo tiene dispuesto. Pero lo que nosotros debemos estar anhelando día con día y pidiéndole al Padre es el alimento espiritual, que es su palabra. Porque está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa es la que nos da fuerzas, hermano, espiritualmente. Deja tu cuerpo sin darle de comer las 3 veces al día, o no sé, hermano, unos 2, 3 días que no coma nada, o que no beba agua. ¿Qué sucede? Hermano, hay un dicho que dicen que un saco vacío no se puede enderezar. O sea que para todo hay un equilibrio. Un saco vacío no se puede enderezar, pero un saco lleno tampoco se puede doblar. O sea, tiene que haber un equilibrio, hermano, en las dos cosas, tanto espiritualmente como físicamente. Y nosotros tenemos que anhelar, tenemos que estar buscando día con día la palabra de Dios, mi hermano. Porque eso fue cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, hermano. Dice que el diablo vio que Jesús tenía hambre, hermano, y dijo, ahorita voy a aprovechar. Dice que cuando lo vio que se sintió débil. Cuando nosotros dejamos de comer el alimento espiritual, ¿qué pasa? Nos sentimos débiles y somos presa fácil del enemigo, como sucedió con Jesús. Pero lo que el diablo, hermano, no sabía es que Jesús es la Biblia, es la palabra. Y le contestó con la palabra, escrito está, cuando el diablo le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mi hermano, ese Dios que te ama, que te creó, que te formó con amor en sus manos, es el Dios que va a tener cuidado de ti siempre. Pero cuando tú te sientas en momentos de debilidad, de flaqueza, cuando sientas, hermano, que no puedes, hay una bendición. Hay una grande bendición y es Dios mismo, hermano, que cuando lo vemos ahí en Jeremías 33:3, que cuando estemos en esa condición clamemos a Dios, ayúdame, Señor, no puedo, dame fuerza, ya no puedo con esto. Él no se fatiga, hermano, Él no se cansa. Jesús dijo, mire, hermano, Dios fortaleció a Jesús. Y era necesario, hermano, que Dios fortaleciera a Jesús para que Jesús dijera estas palabras. Mateo 11:28 dice la escritura, venid a mí, todos. ¿Hay alguno que está descansado aquí? Yo creo que todos, hermanos, estamos cansados por alguna situación que vivimos en casa, cansados en el trabajo. Yo no sé cuál sea tu vida, pero Dios la conoce. Dios la conoce. Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Mateo 28 dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo que es ligero
y liviana mi carga, y hallaréis reposo para vuestra alma. Tenemos todo, hermano. Tenemos quien nos ayude, quien nos dé nuevas fuerzas, pero ellos dicen, ven a mí, clama a mí. Pero hacemos lo contrario, hermano, cuando nos sentimos así, ya me voy, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy tanto a la iglesia? Hermano, por eso es importante toda palabra que Dios te da a ti, porque por medio de la palabra Dios te va a fortalecer, te va a levantar, te va a dar nuevo ánimo, hermano. Pero es necesario que la aprendamos, que la vivamos. No que nomás vengamos a escucharla y ya te sales, hermano, se te olvida. No, hay que aplicarla a nuestra vida luego. Que cada quien tome su porción, porque a cada uno, hermano, Dios nos da una porción, una palabra. El Señor, hoy te doy gracias porque hoy me estás hablando, hoy me vas a renovar nuevas fuerzas. Amén, yo lo creo. Pero hay gente, hermano, que viene al evangelio y empieza, hermano, corriendo cuando todavía no sabe ni siquiera caminar. Empieza corriendo, hermano, y todavía no sabe caminar. Primero hay que aprender a caminar en el evangelio. Y ya después, hermano, vas a o sea, no va a haber, ¿cómo te diré? Ahí en el libro de Isaías, ahí después de ese versículo que les puse ahí, ahorita se los digo y lo vamos a ver al final. Allá me vi así, ¿verdad? Pero de todos modos me entendieron. Bueno, dice la escritura, hermano, dice, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, mi hermano, ya no va a haber problema porque Dios está contigo, pero es necesario, hermano, que aprendamos a caminar primero antes de correr. Digo, yo lo viví en el mundial, hermano. Antes de conocer a mi Señor Jesucristo, yo iba a ciertos lugares, bueno, que ya saben, le llamábamos manda. Y como era el primer año, ahí voy, hermano, se me pegó mi hermano el menor. Ahí vamos, y la gente nos decía, espérense, no corran, se van a cansar ahí a medio camino. No, acá ahorita estábamos chavos, ¿verdad? Se hace, ahora sí que se hizo fácil todo, y hermano, todavía no llegábamos ni a medio camino y cuando ya estábamos tirados en la brecha. Pero no hicimos caso de la gente que ya tenía experiencia. Estoy hablando del tiempo de la ignorancia, en el cual yo iba por caminos equivocados. Tenemos que aprender primero a caminar. Y conforme vamos caminando, tú lo puedes ver en el apóstol Pablo, que terminó la carrera. Pero empezó primero caminando. Empezó primero caminando y luego trotando. Hay un dicho que dice, más vale paso que dure y no trote que canse. Entonces, todo tiene un equilibrio, hermano. Todo tiene un equilibrio. Primero caminar, trotar y luego correr. Es ahí, hermano, ahora sí que donde está el meollo del asunto. Y después, como ya estás ejercitado en los 3 pasos, caminar, trotar y correr, ya como quiera, hermano, puedes caminar, no te canses, mira, a tu paso. Y luego ya empiezas, pues vamos un poquito más rápido, empiezas a trotar. Ya, pues ahora sí, métele la tercera, a correr. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Estamos en una carrera, hermano, pero hay que caminar primero, luego trotar y correr. Caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, renovarán sus fuerzas como las águilas. Pero es Dios el que te va a renovar esas fuerzas, mi hermano. Bien, ¿recuerdan cuál es el nombre del tema? A ver, no los escucho. ¿Cómo? La invitación a los cansados. Bien. Si lo vemos, mi hermano. Dice la escritura, Isaías 55. Bueno, aquí busca el significado de la palabra cansado. Viene la palabra ayef, que quiere decir cansado, fatigado, sediento, trabajado. Amén. Y lo vemos, hermano,
Esto que vemos aquí, me voy a regresar nuevamente. Dice la Escritura, Isaías 55:1. Es el llamado a los cansados. ¿Verdad que sí? Bien. A todos los sedientos. ¿Qué dice? Venid a las aguas. Recordemos algo, hermano. ¿Recuerdan cuál cita vimos hace un momento cuando hablaba de Jesús, cuando dice cansado del camino? ¿Cómo llegó Jesús al pozo? Aparte de cansado, ¿cómo llegó? Sediento. Porque le dijo a la mujer, dice ahí en Juan, hermano, dice que llegó Jesús, se sentó junto al pozo de Jacob, dice cansado del camino, ¿verdad? Y dice que llegó una mujer samaritana, o sea, llegó cansado, llegó sediento, y llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo, y Jesús le dice, mujer, dame agua de beber. Por eso la invitación a los cansados, a los sedientos. Le dijo, dame agua de beber. Pero ¿cómo tú me pides a mí que te dé agua de beber si soy samaritana? Y sabes que los judíos y los samaritanos no se pueden ver. Si conocieras el don de Dios, le dijo Jesús. Bueno, pero dice la mujer, además no tienes con qué sacar el agua. El pozo es profundo y no puedes sacar el agua. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Agua de vida. Entonces, los cansados, hermanos, tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos dé de esa agua. De esa agua para, hermano, para tener vida, para recibir esas nuevas fuerzas en el Señor, hermano. Porque Jesús más abajo le dice que todo aquel que siguiera bebiendo de esa agua volvería a tener sed, pero el que bebiera del agua que el Señor le iba a dar, brotaría de su interior agua de vida eterna. Y se estaba refiriendo, hermano, también al Espíritu Santo, que es el que brota, es el que hace, hermano, que nosotros salga esa agua, que es la palabra de Dios. Entonces los sedientos, a los que le está haciendo la invitación a los cansados y sedientos, dice, venid a las aguas. Venid a las aguas. Si conocieras el don de Dios y supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida eterna. Debemos de venir a Jesús porque Él es el agua viva. Debemos de estar siempre, hermano, dejando que Dios llene estas cisternas y no darle la espalda, porque Dios dice en el libro de Jeremías 2:13, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí que soy fuente de agua viva. Dios, agua viva. Jesús, agua viva. Por eso tenemos que estar siempre en constante comunión, hermano, con Dios. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, porque la palabra es agua. La palabra de Dios es agua, hermano. Voy a pasar esta diapositiva ahorita y luego me regreso, si me da tiempo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué tenemos que estar haciendo, hermano? Que nuestra alma esté clamando al Señor y decirle, como le decía a la mujer samaritana, dame de esa agua, Señor, para no volver a tener sed. Y ahí viene este canto. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es lo que debe de anhelar nuestra alma, hermano. El alma sedienta, hermano, siempre va a estar buscando beber de esa agua que da vida eterna. Efesios 5:25 dice la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces es importante, hermano, que tú estés llenando, que te estés saciando esa sed, hermano. ¿Cómo? Así como el ciervo brama por las aguas en medio del desierto. La palabra, hermano, la palabra. Yo no sé si lees la palabra o no la lees. Pero no solamente es leerla. Dice Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado el que lee esta profecía, esta palabra, delante de muchos. Dice, pero también bienaventurado el que la oye, el que la escucha. No solamente leerla, hay que pedirle al Señor, hermano, que abra nuestro entendimiento para poder entenderla. Y Dios le dijo a Moisés, cuando le habla de los mandamientos, le dice que se los da, dice, para que los tengas en tu mente y en tu corazón, dice, y los meditarás de día y de noche. Entonces no solamente leerla, sino que hay que meditarla, hermano. Y en la meditación, hermano, de la palabra del Señor te va a dar la revelación, el Señor te va a ayudar a entenderla. Y esa agua, hermano, que es la palabra de Dios, te va a ir afirmando, te va a ir limpiando, como dice aquí en Efesios. Cuando habla de la iglesia que Él compró. Una iglesia, hermano, que compró para sí mismo, para presentársela a sí mismo. Una iglesia pura, limpia y sin mancha, hermano, sin arruga. Pero a la iglesia que el Señor compró, con la palabra la está lavando. Con el agua, hermano. Dice la escritura, hermano, deja un poco acá otra. Aquí estoy. Para no regresarme, hermano, a la cita. Esa es la cita principal que Dios puso en mi corazón, hermano, Isaías 55:1. Pero después sigue diciendo la escritura, hermano, cuando habla de comer, ahí debes tú tener cuidado qué es lo que estás comiendo. Y si lo vemos así, también qué estás bebiendo. Porque dice la escritura, mientras tanto no es esa, espérame. No, bueno, me regreso un poquito porque ya la vieron, está bien, me quedo ahí. Dice Isaías, aquí está la cita, Isaías 55:1, ya la tienen por ahí, dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, lo hice así para no regresarme otra vez para acá, porque en el celular me detengo un poquito más, dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y ahí mismo en el capítulo 4, me regreso porque ahí está parte de la enseñanza también. Tú y yo debemos de tener cuidado qué es lo que estamos comiendo, hermano, y lo que estamos bebiendo. Hablaba primeramente de los sedientos, venid a las aguas, ¿verdad? Ya sabemos que el agua es la palabra de Dios, es Cristo mismo, el agua viva. Pero también es el pan, es lo mismo. Pero aquí vemos en este pasaje, hermano, continuando con la mujer samaritana y Jesús que cansado del camino se sentó junto al pozo de Jacob. Después, hermano, cuando Jesús se sentó en el pozo, inmediatamente los discípulos lo que hicieron fueron a comprar comida, dice la escritura ahí en Juan capítulo 4. Y Jesús se quedó platicando, dialogando con la mujer, dame de beber, y la mujer ya le dice, si conocías, bueno, al final dice la escritura, hermano, que el Señor habló con la mujer samaritana y pues ella recibió el mensaje de Jesús. ¿Y qué hizo ella? Fue y les avisó a los del pueblo y creyeron y vinieron a Jesús. Y luego le dicen, ya no creemos nomás por lo que nos dijiste, sino también creemos en lo que Él nos ha dicho. Y hermano, en eso llegan los discípulos. Y le dicen a Jesús, Jesús, vente a comer. Vamos a comer, Jesús. Y Jesús les dice, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero Él les dijo, esto es palabra para nosotros, hermano. Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Tú lo sabes, ahora ya lo sabemos. ¿Cuál es la comida que Dios quiere que nosotros hagamos? Lo que debemos estar buscando día con día. Dice la escritura, los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el alimento que nosotros, hermanos, tenemos que estar buscando día con día, hacer, pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, no la mía como lo hacía Jesús.
No fue fácil, hermano, el que Jesús rindiera su voluntad al Padre. Por eso le decía: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, sin que yo la beba, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, es difícil para nosotros rendir nuestra voluntad al Señor, porque al rendir nuestra voluntad completa al Señor, hermano, es servirle de principio a fin, confiar en Él, hermano, creerle a Dios. Hebreos 10:36, hay algo que nos enseña el Señor, y dice Hebreos 10:36, dice: porque os es necesaria la paciencia, necesitamos ser pacientes, porque os es necesario os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces alcancemos la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Pero tenemos que ser pacientes pidiéndole a Dios: ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que nos santifiquemos, porque somos la iglesia de Jesucristo, somos la amada de Jesucristo, la que Él compró con su sangre, hermano, y le está lavando con el agua de su palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia pura, limpia y sin mancha. Él lo que quiere es que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos para Él. El Señor le dice a su amada: sed santos como yo soy santo. Apártese de toda iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Esa es la comida que Jesús buscaba siempre. Siempre, después de que iba y predicaba lo que el Señor le decía que hiciera, se iba al monte a orar y le decía: Padre, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy? Pues hoy les vas a hablar del adulterio, hoy les vas a hablar para que no se emborrachen, hoy les vas a hablar para que no hagan esto. Y por esa causa Jesús fue perseguido. Les vas a hablar de la idolatría, y sobre todo aviéntales a los fariseos. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, ustedes hacen esto y hacen otra cosa. Dicen esto y hacen, hermano. Y a Jesús se lo echaron encima. Pero Dios estaba con él. Y así como estuvo siempre, hermano, y como está Dios con Jesucristo, así Dios está con nosotros hasta el final. Hasta el final va a estar con nosotros como estuvo con Jesús cuando partió de esta tierra. Entonces, hermano, la comida que nosotros debemos de buscar es hacer la voluntad del Padre. Aunque te cueste trabajo decirle: Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Humíllate delante de Él, que no puedo, Señor, todavía con esto, todavía ese muertito me sigue saltando en los lomos. Ayúdame, por favor, para que muera, hermano. Tú conoces tu corazón, sabes cómo reacciona tu cuerpo, cuál es tu debilidad todavía, que no has podido dejar, que todavía te tiene como esclavo. Cada uno pésese. Pero Dios quiere que te consagres, que te santifiques a Él, que hagas su voluntad y no la tuya. Que vivas para Cristo, hermano, aunque todo el mundo te rechaza, así como rechazaron a Jesús. Hacer la voluntad del Padre, hermano. Y no te dejes engañar por el diablo, que le dijo a la serpiente: con que Dios te dijo que no vas a morir. Mira, y volvió a ver el fruto, hermano, y yo que era agradable, hablando del fruto prohibido. Hay muchas cosas que Dios nos ha prohibido a nosotros como hijos de Dios, hermano, y todo lo que nos ha prohibido son las cosas del mundo, el volver atrás nuevamente. Juan 6:50 dice: el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Y está hablando, hermano, acerca de la Santa Cena. Aquí nos habla de la Santa Cena. Por eso es importante, hermano, hagamos la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios es que participemos de esa grande bendición de la Santa Cena. Porque es ahí donde el Señor nos recuerda, hermano, el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y aquí menciona, dice que no vamos a ser separados de Dios. Por eso es la importancia, hermano, que comas, que participes de esa bendición.
Porque cuando no participamos es como si estuviéramos menospreciando, hermano, la ofrenda, como si estuviéramos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque Hebreos 10:10 dice la Escritura que Él ofreció su cuerpo como ofrenda santa, agradable a Dios. Y aquí vemos, hermano, aún como lo hemos compartido en la Santa Cena, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Comed de él. Y las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es importante, hermano, no te prives de esa bendición. El Señor solamente nos dice: si ves que traes algo contra tu hermano trae algo contra ti, ve, ponte a cuentas, para que no participemos de la cena, hermano, indignamente, y acarriemos juicio a nuestra vida. Pero como el hombre es orgulloso, como te decía hace un momento, no hemos aprendido a rendir nuestra voluntad a Dios, porque dentro de rendir nuestra voluntad a Dios es pedir perdón, es humillarnos, es estar bien con nuestro hermano. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, la bendición, hermano, de participar en eso y creer y hacer la voluntad de Dios, que Él nos va a resucitar. Dice: yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice en Juan capítulo 15? Que solamente permaneciendo en él podemos dar fruto. Si no permanecemos, no vamos a poder dar fruto. Isaías 55 nuevamente dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Estábamos hablando, ya hablamos de la sed, de los sedientos, hablamos de la comida que debemos de estar haciendo, hermano, que es la voluntad del Padre. Y ahora dice: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y ustedes saben, hermano, pues en el mundo queríamos acabarnos el vino, pero aquí está hablando de una clase de vino diferente, hermano. Dice el libro de Proverbios capítulo 5, creo, si no me equivoco, bueno, el 23 por ahí, también ahí lo buscan, pues. Pero el 21-23 habla de los bebedores de vino. Dice: ¿para quiénes son los ojos amoratados? ¿Para quién son los golpes? ¿Para quién los dolores? ¿Para quién? Para los que tienen ese problema, hermano. Porque el vino les cambia, dice la Escritura, que cambia su manera, hermano, de caminar. Cuando empieza uno a tomar, hermano, empieza uno bien sabroso, ¿verdad? Pero ya cuando empieza con 2, 3 y échale más, tu forma de ser empieza a ser diferente, empiezas a transformarte, hermano, empiezas a agarrar fuerzas de no sé dónde, si eres cobarde te haces valiente ahí aunque te pongan, hermano. Pero, hermano, el vino, ¿qué es lo que acarrea el vino? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que acarrea? Pero no entendemos, hermano, que dejemos esa condición. Mira, yo viví 30 años, hermano. ¿30? A ver, 13, 30, 17 años. ¿Sí, verdad? Yo tenía 13 años cuando empecé a tener ese problema. Gracias a mi Padre Dios, a los 30 años, corté con todo. Y hermano, el vino me trajo muchos problemas. A tal grado que llegaba el día en que ya yo no me acordaba de lo que hacía. Dice la Escritura que el vino solamente, dice: no os embriaguéis con vino porque solamente trae disoluciones, trae problemas, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Hermano, el vino no te deja nada bueno. El vino te empieza a destruir a ti. Cometes tantas cosas, hermano, y mucha gente ha muerto por causa del vino, ha provocado accidentes, ha matado gentes inocentes, hermano, y a veces ellos mismos han muerto por causa del vino. Cuando el Señor nos da una palabra de bendición a través del apóstol Pablo: mira, no te embriagues, esa vida que tú llevas no está bien. Pero uno, hermano, fanfarrón: no, yo cuando quiera lo dejo, yo puedo.
No, hermano, necesitamos de Dios para dejar todo eso, porque son lazos, son ataduras que el diablo ha puesto. El diablo le dijo a Jesús: ¿ves todos estos reinos de la tierra? En otras palabras, ¿ves todo lo que te ofrece el mundo? Vino, dinero, mujeres, fama, dama, ¿qué más quieres? Porque Jesús fue tentado en el cuerpo también. Él fue tentado en espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, Jesús permaneció firme. Tenemos que dominar eso, hermano. Si no lo has podido dejar, dile al Señor, como te decía hace un momento, hermano. Pídele a Dios que te ayude para que seas libre de ese azote del diablo, de esa enfermedad. Al final de cuentas es una enfermedad que uno no quiere reconocerlo. Es una enfermedad. Y el Señor vino a hacerte libre de ello. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, hermano. Y es la verdad. Dios no se equivoca. Cuando está uno borracho, hermano, ofende, maltrata a sus seres queridos, a sus amigos, hasta a los patrones, hermano. Yo lo viví, hermano. El vino lo hace a uno valiente. Y le doy gracias a Dios de cómo aún Dios en ese tiempo, hermano, en la ignorancia, de cómo a veces me acuerdo de parte de lo que me acuerdo, pues, cuando yo vivía ese tiempo. Porque hubo días, hermano, en el cual yo no me acordaba de ver, nunca, hasta ahorita no me acuerdo qué hice o qué pasó. Pero de lo que me acuerdo, hermano, de cómo el Señor me libró, de cómo gente me llegó a confundir, hermano, y me llegó a agredir. Gracias a Dios, nomás que fue con golpes, ¿verdad? Con puño. Pero si llega con un arma, con una pistola, y ya me iba a poner yo, hermano, también los guantes, y pues como andaba uno siempre con amigos, espérate, cuchillo, así me decía, agárrate. Total que me agarraron, si no, quién sabe cómo nos irían los dos, ¿verdad? Pero resulta, hermano, que de veras, a mucha gente así ha pasado. A mí me confundieron y me llegaron a agredir de esa forma. Gracias, hasta después ya cuando yo me lo iba a atender también, que me agarraron a mí y el otro también lo agarraron. Entonces, perdóneme, pero es que lo confundí. Digo, pues, ¿qué onda contigo? ¿Qué tal si me llegas con un fierro? ¿Verdad? Hermano, es que andábamos en caminos de veras. Andaba yo en caminos malos. ¿Quién no? Toda persona que anda con ese problema del vino, hermano, no me digan que anda por caminos buenos. Porque luego se va por diferentes lados, anda en cantinas aquí y allá, y que va, ahora vente, vamos aquí, que ya se acabaron, no importa, yo sé dónde venden, pero ahí andan, hermano. Así andaba yo. Lo importante era conseguir. Y lo peor, hermano, es cuando dejan a la casa, a la familia sin chivo, sin dinero. Porque es más importante el vino, hermano. Y a la esposa no le dan. Y la esposa y los hijos ahí, hermano, batallando. No, hermano, eso de veras del vino. Mira, yo le doy gracias a Dios porque me libró de ello. Fueron 17 años y nunca quise reconocerlo hasta que llegó el Señor a mi vida. Ahora el apóstol Pablo dice, no te embriagues con eso. Ahora yo veo los toros, hermano, fuera de la barrera. Antes yo era el payaso, era el que andaba ahí, hermano, queriendo cornar al torero. Pero ahora los veo y digo, gracias, Señor. Gracias por haberme librado. Tú puedes hacerlo. Tú que tienes ese problema puedes hacerlo. Solamente di y repite lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llegue esa prueba, esa tentación, en vez de que vayas y compres la botella, hermano, lo que sea, ponte a leer la Biblia. Porque el diablo te está atacando en esa área, en esos momentos de debilidad. Y esos momentos de debilidad vienen cuando tú dejas de alimentarte, cuando tú dejas de beber el agua que es la palabra, cuando tú dejas de comer ese pan que es la palabra de Dios. Pablo le dice a los efesios, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. No dejes que te controle el enemigo, hermano, y seas como un títere en sus manos.
Apocalipsis 17:2 dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales. Está hablando de la gran Babilonia, hermano. La mujer que va cabalgando, hermano, que va vestida de escarlata y de púrpura. Esta mujer, hermano, dice, y cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Sin embargo, hermano, vemos en la Escritura que la iglesia de Cristo también se viste de púrpura y de lino fino, pero la iglesia de Cristo tiene un hilo escarlata que sale de sus labios. Y en eso diferencia la Babilonia y la iglesia del Cordero, en que tiene una forma diferente de hablar. El hilo escarlata, eso significa una nueva forma diferente de hablar, hermano, de moverse en el mundo entero. Y esa forma diferente es que trae el evangelio en su boca, trae la palabra de salvación en su boca. Mientras la gran Babilonia, que se viste de púrpura y escarlata, ella da el vino de la inmoralidad, de la idolatría, de todo, hermano, lo que conlleva a lo que Dios aborrece. Leche. Dice, sin precio vino y leche, Isaías 55. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. ¿Qué dice al principio? ¿Qué tenemos que hacer? Como iglesia de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Desechar. Y desechar es quitar, cortar, desarraigar, echar fuera todo lo que no es agradable a los ojos de Dios. Entonces tú puedes desechar lo que sabes que a Dios no le agrada, como lo que veamos ahorita con respecto al vino. Él te está dando la palabra, el consejo, mira, no te embriagues, no te emborraches. Pero ya depende de cada quien. Porque hubo un momento en el cual el Señor, de tanto hablar al pueblo de Israel, está bien, no quieren obedecerme, no quieren hacer lo que yo les digo, que dejen sus malos caminos, que dejen de hacer eso, está bien, sigan haciendo lo que quieran. Y les dices, sigan haciendo lo que quieran, sigan haciendo su voluntad. Pero va a llegar el día que se van a presentar delante de mí y entonces vamos a ser juzgados por Él. Dios nos está dando la oportunidad, hermano, de que dejemos esas cosas. No se te olvide, somos la iglesia comprada con la sangre de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, hermano, tiene que, aquí está hablando de la leche, pero nosotros no nos quedemos solamente, no podemos quedarnos ahí con leche. Es lo primero que el Señor nos da, la leche. Dice que debemos, dice, por tanto, deseando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pero no hay que quedarnos solamente en la leche, porque Pablo le dice, yo pensé que ya después de tanto tiempo que tienen ustedes en el Evangelio y ya he dejado, porque como que duró un tiempo de ir nuevamente a visitarlos, y dice que regresa y los encuentra como niños. Y vuelve a darles nuevamente a la leche espiritual, dice, ustedes ya deberían de ser maduros, ustedes ya deberían de estar comiendo otra clase de alimento. Así es de que si hay niños aquí, la exhortación, hermano, es que volvamos a la leche. Para que de ahí, hermano, a ver si te levantas nuevamente. Para que tengas un sano crecimiento. Y entonces que al niño, pues el niño le empiezan a dar primero leche materna, ¿verdad? Y luego ya le empiezan, de acuerdo al tiempo, le empiezan a dar su huevito, su yogur, según como vaya avanzando su edad. Y ya llega un tiempo en el cual pues ya le puedes dar otro tipo de alimento. Ya le das tortilla, ya le das pedacitos de carne, ya después le empieza a dar pescado, para que no se le atoren las espinas, hermano. Y eso habla de una madurez que debe de haber en ti y en mí. Y a todos aquellos que nos encontramos cansados, hermano. Dice la Escritura, hermano, esta versión dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Recuerden que estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales estamos viendo muchas doctrinas de error. Tú tienes que tener cuidado qué escuchas, qué ves. Porque el enemigo
está al acecho. Había en el corazón, ya voy a ir terminando, había en el corazón de Pablo, hermano, un celo que yo les he dicho, hermano, y es el mismo celo que yo siento en mi corazón, porque ustedes no son cualquier persona, son almas compradas, hermano, por Jesucristo, son ovejas de su prado. Y Pablo les dice a los Corintios, 2 Corintios 11:3, les dice, pero porque os he desposado como una virgen pura para Cristo, como lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 22. Una virgen pura para Cristo, dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean engañados. El enemigo está atacando. ¿Cómo está atacando? A través de las doctrinas de error, hermano, a través de doctrinas de demonios, como lo menciona la Escritura, a través de humanismo, es lo que está aventando el diablo. Y dice la Escritura que debemos de tener cuidado, hermano, porque hay una palabra que se está moviendo, pero que ha sido adulterada, hermano. Entonces, para ir terminando, porque el tiempo ya, por ahí me dijeron el tiempo, dice... Vuelvo nuevamente a tomar lo que decía hace un momento. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta su vigor. Y esta, hermano, es una grande bendición que tenemos en el Señor. Dice la Escritura, espera en el Señor y Él hará. Y aquí en Isaías 40:30 dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Nos conviene esperar? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una palabra de aliento para tu vida, hermano. Cuando yo lo estaba viendo, este es para mí un aliento de veras para agarrar nuevas fuerzas, hermano, y echarle ganas. Cristo viene, prepárate. Viene persecución para la iglesia más fuerte. Pero tenemos que estar fortalecidos, tenemos, hermano, que estar bebiendo de esa agua, que es la palabra, comiendo del pan que es Cristo mismo, hermano, participando de la Santa Cena. Y dejar, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos llene y que Él tenga el control de nuestras vidas. Que aprendamos a hacer, que rindamos nuestra voluntad a Dios. Y Él te va a fortalecer, hermano, porque lo que viene no es fácil. Necesitamos estar clamando a Dios, que renueve, hermano, día con día nuestras fuerzas. Si no tenemos fuerzas, pedirle a Dios que nos renueve, que nos dé nuevas fuerzas, porque solos no vamos a poder continuar. Así como el Señor bendijo a Jesús, hermano, cuando lo vio en momentos de debilidad, como lo veíamos al principio, dice que envió a un ángel para que lo fortaleciera. Así el Señor te va a ayudar, así el Señor te va a fortalecer, pero es necesario que hagamos su voluntad. Ponte de pie y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias en esta tarde, Señor, por bendecirnos nuevamente, Señor, por hacer la invitación a todos, Señor, los que estamos cansados, fatigados, trabajados, Señor. Reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, de tu presencia en nuestras vidas. Tú que eres el Dios que creó los cielos, el Dios eterno, el Dios que no se cansa ni se fatiga, y que día con día está mirando a su creación, pero sobre todo a su pueblo. El que día con día está mirándonos y día con día inclina su oído para escuchar
la petición de sus hijos. Y todos, yo creo que todos los que estamos aquí, Señor, hemos clamado a ti para que, así como las águilas, Señor, renueven nuestras fuerzas, para que sigamos caminando, para enseñarnos a caminar primeramente y después trotar y enseguida correr, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que día con día seas tú el que sigas dándonos ese alimento, Señor, que tú sabes que tu pueblo necesita, Señor, para permanecer de pie, para estar de pie, Señor, para estar fortalecidos por medio del agua, por medio de la palabra que tú nos das día con día, para que la fe que tú has depositado en cada uno de nosotros esté cada vez más creciendo, Señor, para que nos ayude a no dudar de tu presencia que está con nosotros. Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por este pueblo y te pido lo bendigas, Señor, y los lleves de tu mano siempre, creyendo en esa bendita palabra que hoy nos has dado, Señor, que tú renuevas fuerzas al cansado y das fuerzas al que no las tiene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús necesitamos de ti, Señor, para continuar, para poder, Señor, acabar esa carrera, para poder acabar esa obra la cual tú me has encomendado, Señor, y has encomendado a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a rendir nuestra voluntad a ti, Señor, para que sea tu voluntad la que se manifieste en nuestras vidas, Señor. Y un día podamos decir como tu siervo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el nombre bendito de Jesús, hoy te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta grande bendición, Señor, que has derramado sobre tu pueblo, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, hoy hemos venido delante de ti todos, Señor, porque todos estamos cansados, cargados, afligidos, creyendo que solo tú, Señor, puedes darnos descanso, Señor. Solo tú puedes renovar nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Que Dios bendiga su vida y hasta pronto. Ministerios Ebenecer presentó